Saludos amigos y amigas que nos acompañan en esta transmisión especial sobre esta producción, este programa acerca de la vida, obra y legado de nuestro inolvidable Augusto Emilio de Jesús Guerrero Gómez. Don Augusto Guerrero, partido hacia los brazos del Señor hace unos pocos días, y de quien se va a hablar mucho en virtud de lo que fue una obra de vida, una obra profesional, una impronta como ser humano que hace que nos sintamos todos orgullosos, sobre todo quienes tuvimos la suerte, el gran privilegio de poder interactuar con este ser humano maravilloso, un ser humano de colección. Hablar de Augusto Guerrero es hablar de un hombre de muchas facetas, y la más fundamental, la que más trascendencia ocupa, es precisamente la que tiene que ver con su impronta, con todo lo que hizo en la comunicación, medularmente enfocada a la televisión. Sin embargo, es importante que destaquemos que en Augusto Guerrero también existía y ejerció un profesional del periodismo. Se eclipsa por todo lo que fue su paso por la televisión, haber sido parte de las páginas más gloriosas de la televisión de los 70, la década del 70, los años 80, parte de los 90, con programas emblemáticos, siendo brazo operativo de figuras fundamentales del espectáculo de la televisión. Pero antes de eso, don Augusto Guerrero también formó parte del periódico Listín Diario. Y cuando hablamos de que formó parte del periódico Listín Diario, estamos hablando de que fue uno de los ejecutivos de la redacción y de la información del decano de la prensa escrita nacional, bajo la dirección del inmenso don Rafael Herrera. Entonces eso le permite una zapata, le permite una formación importantísima, que si bien es cierto, donde él se destacó, como se les recuerda, donde se ven sus aportes a la televisión y a todo lo que significó la comunicación desde el punto de vista audiovisual, también hay que reconocer que muchas veces, cuando la capacidad de consejo de don Augusto Guerrero se hacía presente, uno podía advertir que estábamos ante un hombre que tenía una formación que iba más allá de lo meramente artístico, de lo meramente del espectáculo. Y es precisamente porque en su momento a don Augusto Guerrero le tocó ser parte de la mesa de redacción, de trabajar directamente con ese ícono del periodismo como fue don Rafael Herrera. Recuerdo que en muchas ocasiones me llegó a decir sobre sus vivencias, sus experiencias, sus anécdotas en momentos difíciles para la democracia, donde el genio y el conocimiento de don Rafael pues tuvo que ser puesto a prueba, y donde la democracia necesitó pues de esa mesura y de ese comportamiento periodístico, y ahí estuvo también Augusto Guerrero. Ya en lo que es la televisión, pues es muy poco que se pueda decir que no se haya dicho, que más bien sería recordar un hombre que trabajó directamente con don Jackie Núñez del Risco, con Freddy Verasgoico, con Milton Peláez, con figuras de la talla como don Carlos Vaz y otras muchas figuras desafortunadamente fallecidas, que hicieron programas especiales, espectaculares, que todavía al día de hoy siguen siendo referentes de la buena televisión. Pero evidentemente que donde más se les recuerda
independientemente que, repito, trabajó en producciones como El Gordo de la Semana, como nosotros a las 8, es en El Show del Mediodía. El Show del Mediodía, donde fue su productor ejecutivo, donde fue el brazo operativo del genio creativo de don Jackie Núñez, donde hizo una pareja de gran trascendencia en lo que es el mando y el comando con don Augusto Tomén, el presidente de Televisa, entidad, empresa a la que perteneció hasta su último aliento, ya sobre la base del trabajo de oficina, pero nunca desvinculado a lo que fue su pasión. Entonces, hablar de Augusto Guerrero en El Show del Mediodía es hablar de la época gloriosa del Show del Mediodía, es hablar del programa ícono de la década de 70, 80, 90, donde, y gracias a la tecnología, tenemos los videos, tenemos las evidencias de todo cuanto allí se produjo. Una combinación de creatividad y una combinación también de la calidad de la propuesta al público televidente, donde la gente asumía el show como parte de sus propias vidas, donde don Augusto Guerrero tuvo el genio de introducir segmentos que en aquel momento fueron absolutamente emblemáticos y sobre todo muy pero muy llamativos. Voy a solamente mencionar algunos, porque estamos ahora mismo en la fase de lo que significó el Show del Mediodía para Augusto. Y estamos hablando, por ejemplo, de los saludos desde Nueva York, que es donde estaba la diáspora medularmente localizada, a República Dominicana. En momentos, amigos y amigas que nos acompañan, en que la tecnología no hacía que esa inmediatez pudiera hacer fluir los contenidos. No. Y ahí estuvo ese nivel de comunicación que significó la compañía y la cercanía en virtud de la sintonía de quienes estaban allá y quienes estaban aquí. Pero también, amigos y amigas televidentes, en lo que significó el contacto con los peloteros, con esa gran industria deportiva que es el béisbol y que República Dominicana ha aportado a las grandes ligas, cuando hacían las transmisiones desde los campos de entrenamiento a través del Show del Mediodía. Ahí estuvo también el genio creativo de don Augusto Guerrero. Puedo mencionar también muchísimas otras aportaciones en los cuadros de comedia, pero muy importante también, dentro de la versatilidad de don Augusto, estuvo también en que fue un hombre que se destacó grandemente también como técnico de la televisión. Sí, porque don Augusto Guerrero, independientemente a su genio como productor, a la operatividad como productor ejecutivo también, podía encontrarse en él al camarógrafo, al editor, al realizador. Entonces, era un hombre completo, un hombre que te podía trabajar detrás de cámaras desde el punto de vista de la creación, pero también detrás de cámaras desde el punto de vista de la realización. Era un hombre que se tiraba una cámara encima y te hacía buenos planos y también te hacía una construcción semiótica en aquel momento en edición lineal con el RM440, el RM450, las máquinas de 3/4, luego las máquinas Betacam y una serie de implementos que en aquel momento eran sumamente de punta y que también don Augusto Guerrero los manejaba. O sea que estamos hablando de un hombre que dio una aportación desde el punto de vista de la producción, pero también desde la realización. Augusto Guerrero hizo videos, clips que son emblemáticos al día de hoy, que son clase de manejo fílmico, de comportamiento visual. Y eso nos lleva a una fibra humana. Eso nos lleva a un hombre que le dio la mano a la clase artística en nuestro país. Porque ahora mismo la tecnología permite que prácticamente con un celular todos seamos un medio.
pero en aquel momento no había mucho. Y en aquel momento encontrar que una persona que diera la oportunidad, usted escuchar unos oídos para decirle, mire, yo soy un cantante, yo tengo una orquesta, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, no era tan fácil, no era tan fácil. Y yo no conozco al día de hoy una figura actual, en pasivo, de diferentes áreas, que le haya presentado a Augusto Guerrero un proyecto o le haya pedido una oportunidad y nuestro Augusto Guerrero no le haya respaldado. Y eso es grandeza, eso es grandeza. Eso también era don Augusto. En lo personal, era el hombre simpático, con una sonrisa, una persona que siempre estuvo presto a ayudar, una persona que tenía el chiste a flor de labio, con unas ocurrencias excepcionales, con una cultura impresionante. Pocas personas tenían el conocimiento musical de don Augusto Guerrero. Pero también fue ese visionario que en momentos en que era difícil hacer un registro de los contenidos, se encargó, con lo que eso significaba desde el punto de vista económico, de guardar todas esas evidencias para luego ser digitalizadas, así que nosotros al día de hoy, 30 años después, podamos disfrutarla. Porque ahora mismo, usted tener 40 horas de programa, usted lo puede tener en una memoria chiquitita así. Pero en aquel momento, usted tener 10 programas de televisión, eso era 10 casetes que eran caros. Y aparte de que eran caros, tenían que tener una ambientación, tenían que tener una climatización, tenían que tener un espacio. Eso que hoy cabe en una memoria, en un USB, antes era igual a 2 o 3 cuartos físicos. Y don Augusto tuvo la visión gerencial de proteger esos contenidos que al día de hoy forman parte de la historia audiovisual dominicana. Fíjense todas las aportaciones que tenemos de este hombre. Sin embargo, también don Augusto Guerrero es un ejemplo de fortaleza. Sí, es un ejemplo de fortaleza porque en 1984 un accidente lo pone al borde de la muerte. A un Augusto Guerrero con toda la brisa a su favor. Un hombre elegante, un hombre deportista, porque también esa es otra arista donde hay que sacarle su plato aparte a don Augusto Guerrero en lo que es el deporte como softbolista, en las aportaciones que hizo en ese sentido. Entonces estamos hablando de una persona económicamente fuerte, estamos hablando de una persona profesionalmente reconocida, de una persona joven a la que le sucede un accidente donde por poco pierde la vida y lamentablemente perdió una de sus extremidades inferiores. Y supo sobreponerse a ese momento, que no es fácil para alguien que tenía la brisa a su favor. Y usted nunca vio a don Augusto Guerrero amargado. Después que superó eso, se integró a lo que fue su día a día, asumió la limitación que le daba esa condición. Y eso también es un gran ejemplo. Eso es un ejemplo de que no importa el tropiezo que la vida le pueda dar a uno, uno tiene la capacidad de poder hacer esa resiliencia, y él la hizo. Y él la logró. Entonces, querido público, estamos ante una persona de la que podemos hablar de muchos aspectos. Estamos hablando de un hombre que fue también un testigo y un protagonista de los momentos difíciles de la democracia del país, que no fue indiferente a las causas sociales
que reclamaron en su momento la lupa periodística, la lupa de un programa de televisión. Y ahí también estuvo Augusto Guerrero. En lo particular, tuve la suerte, el gran privilegio de contar con el tesoro de su trato, de su cariño, pero sobre todo de su apoyo, de su solidaridad, de ese hombre que le dio la oportunidad a alguien que en ese momento era más desconocido de lo que soy y nunca me presentó una objeción ante un tema, una censura, y que siempre tuvo el consejo apropiado con la voz de la experiencia y también del conocimiento. Es ese Augusto Guerrero al que muchas figuras que hoy gravitan de manera adecuada en los medios de comunicación tienen que darle el agradecimiento por el respaldo, porque en ningún momento fue mezquino en dejar que brillaran, que se expandieran, que se fortalecieran. Puedo mencionar a un gran productor de televisión, que si bien ya cuando llega donde Augusto Guerrero tenía una estructura y una carrera hecha porque había sido productor de importantes figuras de la televisión y de la comunicación y del periodismo, con don Augusto Guerrero logró pulir todavía más esas capacidades y ser la figura importantísima de los medios, y me refiero a Esteban Vargas. Pero también puedo hablar de otros, tan conocidos, menos conocidos, a quien Augusto Guerrero le permitió desarrollarse, crecer, algunos fallecidos, Leo López, pudiera mencionar muchos, donde la mano del amigo, la mano desinteresada, la mano de la persona que creía en el talento, sin ningún tipo de cortapisas, se hizo presente para apoyar y para ayudar. Mucha gente se pregunta, yo también se lo llegué a preguntar, pero la respuesta era una sonrisa. ¿Por qué Augusto no trabajó delante de las cámaras? Un hombre con buena dicción, con inteligencia, con conocimiento, con todas las posibilidades para ser él una figura y hacer un programa de televisión que solamente con las vivencias, las experiencias y las anécdotas hubiese sido algo maravilloso, pero siempre prefirió estar detrás de las cámaras. Cuando hablábamos de ese tema se reía y me decía, no, todo es posible, pero nunca lo hizo. Yo entiendo que perdimos un potencial buen conductor de televisión si lo hubiese decidido, porque repito, era un hombre con una capacidad maravillosa, con un sentido del humor tremendo, con una cultura, con una potabilidad, porque así como usted lo veía conversando y siendo querido por personas de la oposición, también usted podía verlo siendo aclamado y mimado por personas del oficialismo, que nunca claudicó a su preocupación social y que no necesitó bajo ninguna circunstancia usar el insulto, usar la maledicencia, ni tampoco utilizar nada que maltratara la buena comunicación y el lenguaje, porque era de los que predicaba con el ejemplo que la razón está en el argumento y no en el insulto. Y ese fue don Augusto Guerrero. Esa es la persona que hoy, con la tristeza que significa su partida, le aplaudimos el legado y le aplaudimos todo lo que nos ha dado y nos va a seguir dando. Lo he definido como uno de los padres de la televisión, y más que uno de los padres de la televisión, como uno de los padrinos de la gran mayoría de quienes estamos ahora mismo en este negocio.
figuras de delante, de detrás de las cámaras, artistas, todos tienen una historia de agradecimiento con el gran don Augusto Emilio Guerrero Gómez, ido a destiempo. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tal?